Con esta reforma a la salud que presenta la bancada independiente, se acaban las EPS. ¿Qué se le puede decir a las personas que están afiliadas hoy a una EPS? Yo creo que se acaban las EPS como las conocemos hoy, pero permanecen las funciones que hoy hacen las EPS ahora como gestoras. Es decir, no es que ese actor dentro del sistema va a desaparecer y la gente se va a quedar en el aire. De hecho, es todo lo contrario. La gestora va a seguir siendo la responsable de adscribir a las personas al sistema. O sea, no es a través, como lo proponía la reforma del gobierno, de un empadronamiento a través de los CAPs del barrio, sino que la gente sigue afiliada a una gestora, como está hoy afiliada a una EPS. Regresan las sesiones del Congreso y, por supuesto, regresa la discusión de la reforma a la salud. Recordemos que en la legislatura pasada el proyecto que quería cambiar el sistema de salud presentado por el gobierno se hundió a su llegada a la Comisión Séptima del Senado y con eso se fueron muchos meses de discusiones, pues no sé si a la basura, pero sí por lo menos se dejaron ahí en espera. Con esta nueva legislatura empieza nuevamente una discusión y la bancada independiente de la Cámara de Representantes, que dio una dura discusión en la legislatura pasada, presentó esta semana un proyecto de reforma a la salud. Invitamos a la representante Jennifer Pedraza, quien es una de las coautoras de esta iniciativa. Fue socializada esta semana en el Congreso y bienvenida Jennifer a este espacio de Saludable. Hablemos un poco sobre este proyecto de ley que retoma oficialmente la discusión de la reforma a la salud para el país. Hola Ronnie, ¿cómo estás? Saludos para ti, muchísimas gracias por la invitación y obviamente para toda la audiencia. Hoy hemos radicado este proyecto de ley, sobre todo porque reconocemos que es necesario resolver gran parte de las barreras que hoy tiene nuestro sistema de salud. No creemos que sea perfecto, hay que atender algunas de las dificultades que tiene el problema, pero no solo es un sistema de salud, sino que en este caso lo que hicimos fue recoger una iniciativa y un proyecto que ha construido o que llevaba construyendo meses una de las organizaciones médicas que opera en el país, que se llama Acuerdos Fundamentales, que recogen 21 organizaciones de médicos, médicas de diferentes regiones del país, odontólogos, odontólogas, y en ese sentido, pues, revisamos su propuesta de articulado, le incluimos las perspectivas de la bancada independiente, la mano de los académicos y de las académicas que conocen sobre el sistema de salud, y decidimos presentar esta propuesta, toda vez que sabemos que el gobierno pues, ha anunciado que la reforma de la salud se radicaría con mensaje de urgencia. Así que queremos llamar al gobierno que tenga en cuenta estas propuestas para las críticas que hemos hecho a la reforma y que hemos presentado propuestas particulares vía proposiciones, pero ahora presentamos una articulación mucho más integral. Bueno, representante Pedraza, ¿qué de las propuestas del gobierno, de la reforma del gobierno, recoge la iniciativa o el proyecto de ley que ustedes presentan esta semana? El primer punto que recogemos es la necesidad de hacer un énfasis en atención primaria en salud. Creemos que sí están desbalanceados los incentivos en el actual sistema, en donde hay muy pocos incentivos hacia la inversión en atención primaria en salud, pero no lo hacemos a punta de desfinanciar la atención de las enfermedades que hoy ya existen, sino que señalamos una posible nueva fuente de financiación, por un lado. ¿Qué recogemos también de la propuesta del gobierno? Eliminamos la intermediación financiera. Sí creemos que es importante acabar con la integración vertical, ese sistema de incentivos en el que está creado todo para que las EPS nieguen servicios y en ese sentido tengan una mayor posibilidad de rentar los recursos de la salud en el mercado financiero. Hay que acabarlo, eso hay que hacerlo, pero reconocemos también las cosas positivas o la experiencia administrativa, por lo menos que al día de hoy tienen las EPS, y la recogemos en nuestra propuesta de gestoras. Eso lo recogemos de la propuesta del gobierno nacional. Ampliamos la apuesta de formalización y de mejora de condiciones laborales para los trabajadores del sistema de salud, público y privado, que eso también es una diferencia. Y quizás si me preguntan a mí, también hay un enfoque muy importante de entender la salud como un derecho fundamental y eliminar barreras para el acceso. Bueno, gran parte de la discusión de la reforma anterior, ¿cierto?, fue si alrededor de las EPS. En esta nueva propuesta de reforma a la salud, ¿las EPS se acaban? Es la pregunta que todo el mundo quiere saber. Acabamos con la intermediación financiera, pero las EPS tienen un tiempo de 2 años para convertirse en gestoras y tienen una labor muy importante. Por ejemplo, una pregunta que siempre le hacíamos al gobierno y que nunca nos respondían era ¿quién va a acompañar al usuario durante todo el trámite de la referencia y la contrarreferencia? En este caso, o a la usuaria, son las gestoras quienes tienen que hacer esa labor de acompañar al paciente, de responder además por la garantía de su servicio. Creemos que además las gestoras van a tener una tarea muy importante que es la de la auditoría,
pero tienen también 2 años para eliminar este fenómeno de la integración vertical que hace que traten de manera preferente a las clínicas que son de su propiedad. Entonces, este proyecto reconoce eso. Así que yo diría que las EPS, como las conocemos hoy, se transforman porque ya no van a tener los incentivos a mantener la plática del sistema de salud ahí calentándola, rentándola, sino que los incentivos de nuestra propuesta de reforma a la salud están en que se garantice el derecho fundamental y que la auditoría se pueda realizar vinculándose a esa administrativa. Vean, yo durante muchos años marché diciendo que las EPS eran gran parte del problema del sistema de salud y hoy lo sigo creyendo. Sin embargo, no puedo decir que por eso entonces esa etapa administrativa del sistema de salud entonces la tenemos que eliminar y fingir que no existe. Muy importante para que no termine pasando lo que hoy está pasando con la salud de Mae. Pues muchas gracias, representante Pedraza. Agrego aquí a esta conversación a la representante Katy Jubinao. Katy, hola, hola, ¿cómo estás? Por aquí ya estás en pantalla, ¿cómo te va? Pues eso. Mi querido Ronnie, ¿cómo estás? Un saludo a mi querida colega Jennifer, con quien no me veo hace 2 horas. Imagina un poco el trabajo duro de poner de acuerdo a mucha gente, ¿no? Si quieres, Katy, nos puedes contar un poco quiénes están detrás como coautores de esta propuesta. Ya nos contaba Jennifer que están acuerdos fundamentales que reúnen a gran parte de los gremios de profesionales de la salud, pero desde el Congreso, ¿quiénes tomaron este proyecto para presentarlo y sacarlo adelante? Bueno, mira, me haces una pregunta que me permite abordar algo que a mí me tiene muy ilusionada y muy esperanzada en medio de todas estas dificultades de la política, del ambiente como tan crispado en el que estamos con el gobierno. Y es que hemos logrado, casi que involuntariamente creo yo, armonizar y consolidar un grupo de congresistas independientes en la Cámara de Representantes, en el cual por supuesto está la representante Pedraza, está Daniel Carvalho del Partido Verde Oxígeno, están Juan Sebastián Gómez y Julia Miranda del Nuevo Liberalismo, y estamos los verdes Catherine Miranda, Cristiana Bendaño, Carolina Giraldo, Alejandro García y yo, y hemos venido, digamos, armonizando un grupo de trabajo que a mí me ilusiona mucho porque le tengo mucho respeto intelectual a mis compañeros, le tengo mucho respeto político y las ganas de trabajar por el país con ideas, por convicción y sin transacciones tradicionales, políticamente hablando, nos han permitido ya mostrarnos ante el país como un equipo de congresistas jóvenes que tenemos una visión de país, pero que asimismo estamos dispuestos a recibir argumentos, a cambiar de opinión, a concertar. Y felizmente logramos articular este esfuerzo, además con un liderazgo muy importante de Jennifer y de Julia Miranda, y eso se traduce en la reforma que radicamos hoy. Con esto simplemente esperamos tener una carta para el debate, una carta para la argumentación, parados en nuestras propias propuestas y pasar de la crítica, digamos, a la propuesta o de la protesta a la propuesta, como dicen también los activistas, y ojalá el gobierno nos dé el espacio. Katy, chévere esa aclaración porque en la radicalización que tuvo la discusión de la reforma a la salud de la legislatura pasada, pues la oposición que ustedes hicieron básicamente fue señalada como defensa de las EPS. Entonces, al final, tanto a la representante Pedraza como a usted, Katy Jubinao, pues le decían que al final eran defensores de la plata de las EPS. Esto, digamos, ¿cómo se le puede explicar a las personas que hoy ven un nuevo proyecto de ley con ustedes dos liderando que tal vez esta discusión tiene que avanzar más allá del papel de las EPS? Sí, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que a mí ese comentario siempre me daba, antes que rabia, risa, porque nosotros al interior de nuestro grupo de congresistas teníamos posiciones muy claras sobre lo que estaba mal de las EPS, sobre qué era lo que había que transformar en términos de incentivos, que terminaron muchas veces desfigurando el rol de algunas EPS, que quedaron reducidas simplemente a agentes corruptos dentro del sistema de salud, o que quedaron reducidas a agentes que privilegiaban sus intereses particulares financieros a costa de la negación en la atención de los servicios y a costa de la generación de múltiples barreras en la atención. Entonces nosotros siempre fuimos muy claros sobre eso. Inclusive estábamos de acuerdo en que las EPS se transformaran a la figura que hoy también estamos proponiendo, que son las gestoras. Simplemente teníamos diferencias digamos, de fondo con el gobierno nacional frente a cuál tenía que ser la configuración de ese nuevo actor, cuál era el relacionamiento de este nuevo actor con los demás actores del sistema, pero sobre todo cuáles iban a ser las responsabilidades de este nuevo actor,
Una cosa que denunciamos con Jennifer, digamos, con mucha contundencia en las plenarias en su momento, era que estaban transformando las EPS en gestoras, les estaban quitando la mitad de las responsabilidades, si no era más, y les estaban igual arreglando unos pagos exorbitantes de entre 5 y 8 billones de pesos adicionales año para unos gastos administrativos que realmente el gobierno nunca pudo justificar porque era tanta plata. Si lo que nosotros hemos denunciado también en controles políticos en Comisión Primera es que en promedio las EPS están empleando para gastos administrativos no el 10% de la UPC como les permite la ley, sino entre el 2 y el 3, hasta el 4%. Sí. Eso es lo que se están empleando las EPS en gasto administrativo. Entonces, aquí lo que realmente había era una transacción del gobierno por debajo de la mesa con las EPS para hacer ese acuerdo, mientras que nosotras eran los que estábamos denunciando, digamos, esta transacción que a mi juicio era leonina. Ahora con este nuevo proyecto, lo que va a quedar muy claro es que ninguno de nosotros ha sido nunca defensor de las EPS, pero asimismo tenemos una visión que quiere recoger lo que las buenas EPS aprendieron y utilizar esa capacidad instalada y esa experiencia para que ahora ellas tengan unas funciones en el nuevo sistema que son estructurales, que como dijo Jennifer ahorita, les pone la responsabilidad de la ruta de atención al paciente y que además estamos intentando generar un esquema de incentivos que nos permita reconocerles a ellas un pago por desempeño, que es como tiene que funcionar. Si lo hacen bien, si los resultados en materia de salud pública están bien, si los resultados en salud están bien, entonces claro, que ganen algo por hacer ese trabajo, pero no como ahora, y es que se le dan unos dineros que ellas tienen ese el incentivo contrario, a retenerlos, a negar servicios para ella amasar esas platas. Entonces yo creo que hay muchas cosas que están cambiando y enhorabuena, vamos a derrumbar una narrativa falaz, difamadora, si se quiere, de las bodegas que simplemente se dedicaron a decirle a cualquier crítico de la reforma en el Congreso que simplemente era un defensor de las EPS, cuando eso por supuesto es falso. Bueno, Katy, yo quiero preguntarle a Jennifer para dejar que se retire, porque sabemos que anda en agenda compleja, sobre su un poco sensación frente al trámite de esta reforma. Sabemos que el gobierno va a presentar su propio proyecto de ley, pero ¿usted cree que este que ustedes presentan tiene ambiente para pasar, digamos, fácilmente por la Cámara de Representantes y luego llegar al Senado? Bueno, para la gente que nos está viendo, esto es como un poco sobre la técnica del debate, pero el gobierno nacional radique su propuesta de reforma a la salud y ya cambio radical, la oposición radicó una reforma a la salud estatutaria y nosotros los independientes que hemos radicado una reforma a la salud, lo más probable y también lo que vamos a exigir y a solicitar es que se acumulen esos 3 proyectos de ley. El gobierno pretende que al incluir un mensaje de urgencia en ese proyecto, pues saltarse varios de los debates o saltarse uno de los debates, que usualmente un proyecto de ley tiene 4 debates, a través del mensaje de urgencia se elimina o se comprimen 2 de los debates en uno solo, que es el debate de las comisiones conjuntas, y en ese sentido nuestra aspiración es a que el gobierno esté en la disposición democrática de recoger las 3 propuestas que habrá en ese momento, tanto la de la oposición como la del gobierno, como la de nosotros y nosotras los independientes, para escuchar cuáles son los puntos en los que estamos de acuerdo y qué ajustes podemos abordar. Les pongo un ejemplo, nuestro proyecto de ley plantea a través de la exposición de motivos unas ideas de posibles fuentes de financiación crecientes para el sistema de salud. Planteamos una destinación específica de los impuestos saludables de manera que se garantice que esa plata de verdad vaya al sistema de salud. Planteamos una redistribución de los recursos del sistema general de participación de la subcuenta que está destinada a la salud para que haya recursos para la atención primaria de salud y no se apunta a desfinanciar la unidad de pago por capitación como ha sido hasta ahora. O sea, ahí incluso nuestra propuesta de reforma a la salud plantea una transición escalonada, llamémosla así, porque es una transición que reconoce en qué puntos podemos avanzar más rápidamente y en qué puntos necesitamos hasta un horizonte temporal que puede durar 10 años. Por ejemplo, nosotros planteamos que crear un régimen especial para los trabajadores y trabajadoras de la salud que pueda formalizarles, vincularles de una manera y que no duren 3 meses, 4 meses, 6 meses sin recibir salario, trabajando gratis sin poder renovar el contrato. No, tenemos que acabar con eso, pero esto toma tiempo. El político, la política que diga lo contrario, está mintiendo y haciendo demagogia con las luchas de los trabajadores del sistema de salud. Entonces, esa va a ser la gran batalla. Que el gobierno no diga, bueno, ahí les dejé mi reforma de la salud, es una que se va a votar, ahorita se discute, les gustó, no les gustó, listo, chao, bye, igual vamos con mensaje de urgencia. No, sino que el gobierno tenga la disposición de tener en cuenta las diferentes propuestas que hoy están sobre la mesa, que yo creo que en todas puede haber elementos positivos y en todos elementos con los que quizás yo no esté de acuerdo, pero vale la pena que se tengan en cuenta y por eso creo que radicar esta reforma
debe darle al sector independiente una silla en la mesa de conversación sobre la reforma a la salud que necesita el país. Bueno, pues muchas gracias, Jennifer, por esta pedagogía. Gracias por atender esta entrevista con Saludable. Sabemos que está en agenda, entonces yo dejo que se retire y me quedo aquí con la representante jubilado. Muchas gracias, Jennifer. Gracias a ustedes por la invitación, que aquí siempre la... Chao, Katy. Bye, bye. Chao, bebé. Bueno, entonces mi querida Katy, vamos a hacer, si quiere, un poco de pedagogía frente a algunos temas que fueron sensibles en la discusión pasada. Sí, yo decía al comienzo que un poco lo que se vio en el año y medio anterior fue, pues digamos, una discusión que al final terminó en un hundimiento de un proyecto, pero para ser honestos, pues yo creo que la gente sí empezó a adquirir algunos conceptos sobre el sistema de salud y sobre sus problemas, ¿no? Tal vez eso es de lo positivo que ha sido discutir nuestro sistema de salud. Entonces le voy a hacer algunas preguntas de temas que han sido controversiales para que usted nos diga más o menos cuál es la posición de su proyecto de ley frente a esto. ¿Te parece? Listo. Integración vertical. ¿Qué va a pasar con la integración vertical? Nosotros proponemos eliminar la integración vertical. La integración vertical actualmente se permite hasta un 30%. Para que la gente que nos ve, ¿qué quiere decir la integración vertical? Es que las EPS, que son las entidades promotoras de salud, al mismo tiempo son las dueñas de los prestadores, en otras palabras, de las clínicas. Entonces, como a las EPS les llegaba ese dinero ex ante, o sea, les llega, digamos, con anticipación para que ellas con eso, pues, operen toda la red que ellas mismas contratan, que era lo que sucedía. Yo es EPS Pepito, era dueña de, no sé, una cierta red de clínicas en Bogotá, pero al mismo tiempo yo también contrataba con algunas otras clínicas que no eran mías y con hospitales públicos. ¿Qué era lo que pasaba? Pues que yo le pagaba o tenía el incentivo a pagarle a mis clínicas en desmedro de los pagos a los demás prestadores, en especialmente a la red pública. ¿Qué fue lo que eso generó con el tiempo? Pues que la red pública se asfixiara y que en algunas ocasiones, no en todas, las EPS pues hicieran uso de esos dineros ya no solamente para alimentar su propia red, sino para desviar dineros a otras cosas. Esto es lo que llamamos la integración vertical. Algunos expertos dicen, porque a ellos también los hemos escuchado, que la integración vertical no es mala per se, porque muchas veces facilita la ruta del paciente. Pero digamos, en Colombia sí creemos que no hemos logrado una labor de control, inspección y vigilancia, que es lo que tiene que hacer la superintendencia, porque ni siquiera ha podido controlar la integración vertical como se permite hoy, que es la del 30%. Entonces nosotros en el nuevo esquema de gestoras sí planteamos, pero esto es una propuesta abierta a discusión y a mejorar, que la integración vertical termine en un plazo de 2 años. Bien sea porque las EPS que pasen a ser gestoras de alguna manera vendan sus propias redes y de esta manera se constituyan simplemente como figuras jurídicas que no tienen relación con esos prestadores y de esta manera poder acabar con esos incentivos perversos. En ese punto podemos decir que estamos en coincidencia con el gobierno y entiendo también que con la propuesta que formuló Cambio Radical, es decir, todos los partidos y todas las bancadas entendemos la perversión que hay en los incentivos de la integración vertical, pero por supuesto no estoy diciendo que vaya a ser algo fácil lograr eso. O sea, sí, nosotros estamos planteando que esto sean 2 años, puede pasar que se necesite una extensión de tiempo quizás para que eso suceda, hay que vigilar muy bien el tránsito de las EPS a esta nueva figura de gestoras, habría que ver cómo se hace, digamos, la transformación de esa red de la que ellas ya no podrían ser dueñas. Es probable que algunas gestoras, que algunas EPS no quieran transformarse en gestoras porque prefieren seguir operando su propia red de clínicas y eso también es una posibilidad de que suceda. Entonces, digamos, es una propuesta que no es sencilla de ejecutar, pero que nosotros creemos que es un objetivo del sistema porque la integración vertical en Colombia no ha salido bien y tampoco es mentira que nuestras instituciones no son lo suficientemente fuertes para hacer la inspección, vigilancia y control que a veces tienen que hacer. Entonces, es una cosa que sobre todo vamos a tener que vigilar en el cómo se hace, en el tránsito de cómo llegamos ahí, pero sí creo que es un punto de coincidencia entre casi todas las bancadas en el Congreso. Sí, representante, ¿quién va a ordenar el gasto y quién va a conformar las redes integrales e integradas de servicios? Bueno, nosotros estamos tratando de generar un esquema en donde si bien
el riesgo financiero va a estar en cabeza de la ADRES, podamos de alguna manera generar una suerte de riesgo financiero compartido. ¿En qué sentido? En que la ADRES, si bien haría el giro directo a los prestadores, tendría unas subcuentas, la ADRES. Por ejemplo, supongamos que Compensar, Sura y Sanitas hacen el tránsito a gestoras, supongamos. No es que van a tener carta abierta simplemente para facturarle a la ADRES en lo que podría ser un desbordamiento del gasto, porque como ellas ya no van a ser las responsables de los recursos, entonces también podría haber un incentivo a la sobrefacturación a la ADRES, sobre todo porque en los 2 primeros años ellas van a auditar, pero al mismo tiempo van a ser dueñas de la red. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos planteando en nuestro texto? Que al interior de la ADRES se configuren unas subcuentas para que la gestora, eventualmente Sanitas, tenga un cupo de, no sé, 6 billones de pesos y la gestora Sanitas tiene que poner a operar la red integral e integrada que conforme con esos 6 billones de pesos. Si se pasa de esos 6 billones de pesos, entra hasta cierto porcentaje a responder la gestora y después de cierto porcentaje ya responde la ADRES. Eso es lo que se llama un esquema de riesgo financiero compartido. Estamos trabajándolo todavía en la propuesta. Estamos revisando cómo poder perfeccionarla, pero creemos que eso es lo correcto. ¿Quién autoriza los pagos? Las gestoras. No como estaba planteando el gobierno, que básicamente se desaparecían los controles, no iba a haber autorizaciones, que es lo que está pasando ahorita con el FOMAC, ojo. Ni El auditorías. problema que tienen ahorita es porque el FOMAC está operando como una red abierta, diciéndole a los prestadores, atiendan a los maestros, a todo el mundo, sin autorizaciones y sin auditorías. Yo mucho me temo que en los próximos meses vamos a estar viendo escándalos de corrupción en el nuevo esquema de salud de los maestros entre la FIDO previsora, el FOMAC y los prestadores. Ojalá esté equivocada. Pero esa locura que también la proponían en la reforma a la salud, nosotros sí, obviamente le damos un giro de 180, porque nosotros sí volvemos a los controles, pero además fortalecidos, tanto previos, concurrentes, como posteriores, en todos los tipos de controles, a la facturación, a las auditorías de calidad. Había algo que era absolutamente ausente en la discusión de la reforma a la salud del gobierno y es que no se hablaba de calidad por ningún Cierto. lugar, por ningún lugar. Se habló Para casi que siempre de dinero, pues, y de recursos, ¿no? Solo se hablaba de plata y de quién maneja la chequera. Eso parecía que era lo único que les importaba. Si se atomizaba la ruta del paciente no importaba. Si no estaba claro quién hacía qué hacía la gestora, qué hacía la red, hasta dónde llegaban los CAPS, eso sin auditoría, qué financiación a la oferta a mansalva a todos los CAPS. Nosotros no proponemos financiación a la oferta a mansalva a todos los CAPS. Habría financiación a la oferta para los CAPS en una priorización técnica de cuáles son los territorios que por sus condiciones de mercado no puede operar, digamos, una compra y venta de servicios de oferta-demanda. En esos casos habría una financiación a la oferta a los CAPS, pero también habría casos en que, por ejemplo, un CAP privado en el norte de Bogotá no tiene por qué tener financiación a la oferta. Entonces, digamos, nosotros sí le metemos muchísima finura, si me permites el término, a todo lo que tiene que ver con el uso de los recursos, con la contención del gasto, con la autorización del uso de esos recursos para el giro directo, que de nuevo lo haría la ADRES, en todo lo que tiene que ver con controles y auditorías en todas las fases. Y yo creo que eso sí es una diferencia de fondo con el proyecto de gobierno, que a mi juicio, lastimosamente, en lugar de atajar la corrupción, lo que hacía era crear nuevos incentivos para más corrupción de lo que ya hemos visto. Entonces, yo sí creo que nuestra propuesta contiene mejorías en esos elementos. Representante, otro tema muy, digamos, sensible para las personas es la suficiencia de recurso humano, de talento humano, de la salud, ¿no? Que básicamente no hay tantos médicos especialistas como necesita el país. Gran parte de lo que contenía la reforma del gobierno era más hacia la formalización, que es necesaria también, pero esta nueva reforma propone, por ejemplo, abrir más cupos de especialistas. ¿Cómo se va a incentivar para que tengamos más especialistas que necesita el país? Bueno, aquí hay un tema y no pasa necesariamente por la reforma a la salud, porque eso también tiene que ver con el Ministerio de Educación, y es cómo se articula una política de formación del talento humano. Esto pasa por abrir más plazas, pero esto es una coordinación con las universidades, porque a diferencia de otros países, los residentes de las especialidades en Colombia están adscritos a las universidades, no al sistema de salud.
Y digamos que eso no es algo que tengamos la potestad de cambiar de un plumazo desde la reforma a la salud. De hecho, eso es algo que vamos a desarrollar posteriormente, quizás con una propuesta en términos de política pública. Pero sí consideramos absolutamente necesario resolver problemas del talento humano en salud, primero en el tema de las condiciones laborales y segundo en el tema de la formación y de los incentivos para que el personal o el talento humano en salud también vaya a territorios a los que hoy no tiene incentivos para ir, por muchas variables por las que los médicos especialistas no tienen incentivos para ir. Entonces, de nuevo, más que decretar, porque es que es a veces lo que le hemos reclamado al gobierno, las cosas no suceden porque las decretemos en una ley. Esto tiene que ver mucho con cómo generamos los incentivos dentro del sistema para lograr las cosas que queremos. Entonces, ¿cómo logramos los incentivos para una formación del talento médico que responda más a las necesidades de ciertas especialidades que son escasas en este momento? ¿Cómo generamos esos incentivos? ¿Cómo generamos los incentivos también para que las barreras de acceso a las especialidades, que son muy altas, pues bajen, ¿no? Para que sea más fácil no solamente estudiar la medicina en Colombia, que es una carrera onerosísima. En una universidad privada, estudiar medicina, el semestre puede estar entre los 15 y 25 millones de pesos el semestre. Yo creo que ya pasó por ahí hace rato, Katy, Bueno, de verdad. póngale 30 millones de pesos el semestre. Es una cosa que a mí me parece escandalosa, bárbara. Y a eso súmele la especialidad. Es que realmente estudiar medicina en Colombia es muy difícil. Ni qué decir también de otros problemas ya internos del sector que tienen que ver con la normalización de ciertas prácticas que son muy maltratantes también para los estudiantes y para los residentes. Entonces yo creo que esta reforma también intenta abordar esos elementos hasta donde se puede, desde una reforma a la salud, y además con la gradualidad necesaria. Esto no es algo, en la reforma planteamos una transición de más o menos 10 años para todo lo que tiene que ver con el talento humano en salud. Y de nuevo, más adelante vamos con una propuesta un poquito más afinada de lo que tiene que ver con el tema de las especializaciones y residencias. Ese Pero de tema, nuevo, ese tema de la transición era también muy crítico porque se proponía casi que 2 años para cambiar completamente el sistema de salud. pero además sin Representante, plata, Ronnie, pero además sin sí, plata. O nuevas sea, fuentes de financiación. en el anticoncepto fiscal que nos dio Minhacienda para la reforma de la salud del gobierno, ni siquiera eran claros de dónde iba a salir la plata para, por ejemplo, formalizar el talento humano en salud. Entonces, son temas tan delicados porque involucran la formación de los médicos y sus condiciones laborales que uno no lo puede hacer con demagogia, ni con populismo, ni con promesas irrealizables, porque uno no puede ilusionar con cosas que el Estado colombiano no va a poder hacer en 2 años, ni en 3 años, ni en el corto plazo. Pero nosotros sí creemos que abordamos de la manera más responsable posible estos elementos en la reforma, pero de nuevo, no todos estos elementos son solucionables desde una reforma y hay que hacer un trabajo posterior de política pública y en eso también vamos a proponer más adelante. Bueno, para terminar, representante, obviamente agradeciendo por su tiempo, ya no lo explicaba la representante Pedraza, pero yo quiero su respuesta y su pedagogía en este tema que es, digamos, reiterativo y es un poco lo que centra la atención de la gente. Con esta reforma a la salud que presenta la bancada independiente, ¿se acaban las EPS? ¿Qué se le puede decir a las personas que están afiliadas hoy a una EPS? Yo creo que se acaban las EPS como las conocemos hoy, pero permanecen las funciones que hoy hacen las EPS ahora como gestoras. Es decir, no es que ese actor dentro del sistema va a desaparecer y la gente se va a quedar en el aire. De hecho, es todo lo contrario. La gestora va a seguir siendo la responsable de adscribir a las personas al sistema. O sea, no es a través, como lo proponía la reforma del gobierno, de un empadronamiento a través de los CAPS del barrio, sino que la gente sigue afiliada a una gestora, como está hoy afiliada a una EPS. Y a través de esa afiliación a esa gestora, es la gestora, no el paciente, la gestora, la que se tiene que encargar de construirle toda la ruta a ese paciente, desde la atención primaria, que puede ser a través del CAP, hasta los niveles de mediana y alta complejidad y eventualmente otra vez a los niveles más básicos de la atención. Toda esa ruta del paciente es responsable la gestora, como hoy es la EPS. La encargada de armar las redes de prestación de los servicios es la gestora. La encargada de auditar, verificar,
autorizar pagos después de una serie de controles muy fuertes, según proponemos en nuestro texto, es la gestora. Y es la gestora la que tiene que rendir informes sobre el desempeño de la red en materia de salud pública, en materia de las atenciones en salud, en materia de los programas especializados para pacientes de alto costo, que eso es algo que también queremos salvaguardar en nuestra propuesta, porque ese sí que es un avance del sistema actual, el desarrollo de los programas especializados, cómo han venido puliéndose para atender de manera integral, por ejemplo, los pacientes oncológicos, por ejemplo, los pacientes de VIH. Entonces, la gestora, como lo es ahora la EPS, va a seguir siendo el responsable o la responsable de ese paciente y de toda la ruta de atención a ese paciente. Si hubiese alguna negación del servicio al paciente, así como el paciente hoy tutela a la EPS, tutelará a la gestora y la gestora tendrá que responder. Entonces, yo sí creo que también esa es una diferencia crucial con la reforma del gobierno que esperamos le dé mucha más tranquilidad a la ciudadanía, que ojalá también se apropie de esta reforma cuando ya salga publicada en Gaceta, porque nosotros también, a diferencia del gobierno, no creemos que tenemos la última palabra con nuestro proyecto. Nuestro proyecto es el punto de partida, es la primera página de un libro que vamos a empezar a escribir con todos los actores, el resto de organizaciones, aun cuando aquí ya hay 21 organizaciones, que son los acuerdos fundamentales por la salud, pero nosotros estamos absolutamente abiertos a tejer todos los diálogos con la academia, con personas como tú, Ronnie, que tienen un conocimiento especializado, con las organizaciones de pacientes, con los ciudadanos. Entonces, al final, ese es el objetivo, que podamos tener una carta de presentación para iniciar una construcción colectiva que es perfectible, que es mejorable, que tiene que darse de cara al país, no con acuerdos en la Casa de Nariño por debajo de la mesa, sino de cara al país y, ante todo, poniendo al paciente en el centro del sistema. El centro de nuestra propuesta no es quién maneja la chequera. El centro de nuestra propuesta es el paciente y cómo podemos ofrecerle o materializar un acceso efectivo a los servicios con el mayor nivel de calidad. Mejorar lo que hoy tenemos, y esta entrevista seguramente, Katy, va a ser el punto de partida de una larga discusión del próximo año alrededor de esta reforma a la salud, recargada, mejor, porque se viene. Pero el también próximo año no, de este año, eso arranca ahorita. De los próximos meses. Se vienen nuevamente meternos a la discusión de la reforma a la salud. Usted lo dijo, viene el proyecto del gobierno, vienen proyectos alternativos y el país necesariamente va a tener que seguir hablando sobre su sistema de salud, sobre cómo mejorarlo. Le agradecemos por estar acá en este espacio saludable. Primera vez, espero que no sea la última, mi querida Katy, para que hablemos de salud, para que hablemos si quiere, de otros temas que también sé que ha pasado por su curul, porque al final al final la salud sí es lo que nos importa a todos. Así que muchas gracias, representante Juinado, por este espacio. A ti, mi querido Ronnie, gracias por esta invitación tan amena a Saludable, y un saludo a toda tu audiencia, y nos vemos pronto porque seguro que vamos a tener muchísimo espacio para debate con esta nueva ronda de reforma a la salud que arranca. Bueno, pues muchas gracias a usted, representante, y también a todas las personas que vieron esta entrevista. La invitación es a suscribirse al canal, a compartir esta entrevista, también a comentar qué otros temas quieren que tratemos en este espacio. Así que muchas gracias por ver este episodio y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Saludable. Chao, chao.